Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En la clase de hoy de Matemática 2 tenemos como tema funciones de dos variables independientes y vamos a estar trabajando con la parte de derivadas parciales. En este caso vamos a trabajar con las derivadas teniendo en cuenta dos variables independientes. Veremos nuestro primer ejemplo que nos dice determine las derivadas parciales respecto a la función de x y a la función de y para la función que tenemos en este caso 3x al cuadrado más 5y a la tercera. Entonces, cuando tenemos una función con dos variables independientes, en este caso, tenemos que ver cuál de las variables vamos a derivar primero. En este caso, vamos a derivar primeramente la variable x. Entonces va a ser entonces la función en x. Lo que vamos a hacer acá es aplicar la derivada solamente en la parte en donde tengamos x y la parte de la y lo vamos a considerar como constante. Entonces toda esta parte va a funcionar como una constante. Entonces hay que recordar eso. Entonces si yo derivo con respecto a x, voy a derivar la x normalmente como solemos hacer, pero la letra y en este caso va a ser constante. Y ya sabemos ya que derivar una constante es cero. Entonces aplicamos la derivada. Bajamos el exponente, sería acá entonces 2 por 3 x y al exponente le restamos 1. Y como 5 y a la tercera es una constante, entonces se convierte en cero. Entonces con respecto a x, en este caso sería entonces 6x a la primera. Entonces ahí ya tenemos ya esta parte. Ese sería con respecto a x. Entonces acá voy a colocar con respecto a x. Si yo hago con respecto a y, entonces la función ya va a estar con y. Ahora cambia. ¿Qué pasa? En esta parte entonces lo que sería la constante sería la parte que tiene la x. Y lo que yo voy a derivar sería la parte que tiene y. Entonces en esta parte lo que voy a derivar sería 5 y en la tercera, pero todo esto ya sabemos que se va a convertir en cero. Entonces derivamos acá. 3x al cuadrado es una constante ahora. La constante derivada de una constante es cero, por lo tanto acá quedaría cero. Signo más 3 por 5. Entonces voy a copiar acá 3 por 5 y y su exponente se le resta 1, sería 3 menos 1. Ahora queda solamente ya ordenar, por lo tanto, la función en y, acá queda 0, no hace falta escribir, 3 por 5 me da 15 y al exponente le resto 1, me queda al cuadrado. Y ahí ya termina ya mi derivada parcial. Por lo tanto, entonces la solución sería en este caso f en x, que tengo acá, sería 6x. F en Y sería en este caso 15y al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que recordar, cuando derivamos con respecto a una letra o una variable, la otra variable se convierte en constante. Si derivo entonces en función de Y, la X sería entonces en este caso la constante. Entonces, eso es muy importante recordar en derivadas parciales. Continuamos ahora nuestro segundo ejemplo. Determine las derivadas parciales con respecto a fx y fi de la función y tengo la función acá. Entonces copiamos nuestra función x e y. Entonces acá tengo 5x al cuadrado y. Primeramente voy a hacer con respecto a x. Entonces voy a colocar acá con respecto a la variable x. Entonces ahora la variable x es lo que yo voy a derivar. Por lo tanto, la letra y se va a comportar como una constante. Es como si fuera un número. Y ya sabemos ya que cuando hay un número, en este caso con la variable x, acá solamente este es lo que voy a derivar. 5 y la y son números, o sea, son constantes. Por lo tanto, no voy a estar derivando la y. Se va a mantener. En este caso no se va a convertir en cero porque está unido con una función que en este caso es x. Entonces voy a copiar acá. Con respecto a x sería entonces 5x al cuadrado y lo derivo. Y solamente voy a derivar. ¿Cuáles son las constantes acá? Las constantes son 5 e y. Lo voy a marcar acá. Y solamente el exponente 2 de x lo que yo voy a derivar, porque es con respecto a x. Entonces el 2 va a multiplicarse por el 5, sería 2 por 5. A x le resto 1, su exponente. Y se mantiene porque es una constante. Ahora queda solamente ordenar
y efectuar, en el caso de 2 por 5 sería 10, el exponente me quedaría 1 y y viene acá a mantenerse. Entonces, no derivo la y porque es una constante. Entonces ya tenemos ya. Ahora, con respecto a la letra y, entonces con respecto a y, ahora voy a considerar y como mi función que yo voy a derivar, entonces lo voy a derivar. Copio otra vez mi función que tiene las dos variables. Ahora, todo esta parte, 5x al cuadrado, es en este caso una constante. Es como si fuera un número con una letra, entonces solamente la letra es lo que se deriva. El exponente de y es 1, entonces voy a efectuar. Bajo a multiplicar el 1 por mi constante, que es 5x al cuadrado, y a y le resto a su exponente 1. Entonces queda solamente efectuar. 1 por 5 me da 5, x al cuadrado se mantiene, 1 menos 1 me quedaría 0 y a la 0 me quedaría 1. Y ese 1 si multiplico por mi función me daría la misma función. Entonces acá ya tengo ya también la respuesta. Entonces la solución a esta derivada parcial sería entonces que en x sería entonces 10xy y para y sería en este caso 5x al cuadrado. O sea, ya tenemos ya las soluciones.